Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar ya, ¿verdad? Los demás se irán integrando en el camino. Entonces, hoy nosotros vamos a trabajar lo que es ya la unidad número 6 y número 7, donde vamos a tratar la codificación de datos, que es en relación a cómo se confecciona un catálogo de cuentas, qué es y para qué se utiliza. Y ahí mismo luego tenemos el sistema de contabilidad por área de responsabilidad, es decir, las áreas son los departamentos que nosotros conocemos, como está dividida una empresa, ¿verdad? Que tiene un departamento de servicio al cliente, uno de mercadeo, uno de transporte, uno de compras, uno de producción, uno administrativo. A eso es que se refiere la contabilidad por departamento de responsabilidades. Entonces, vamos a ver antes de iniciar la clase cómo les ha ido con el trabajo que han tenido que realizar, la confección de los formularios, ¿verdad? Y recordando que aparte de la confección de esos formularios, usted iba a realizar las actividades, las transacciones que usted tenía en cada uno de esos formularios. Y de igual manera, usted luego iba a realizar un libro de diario donde lo iba a hacer por el monto total. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo les ha ido? Yo sé que una de las cosas que van a decir era que era mucho trabajo, sí, pero es la manera en que, ¿verdad? Aprendemos practicando y trabajando. Bueno, pues yo realmente inicié el trabajo hoy, espero me dé tiempo. Gracias Ay, a Dios ay, que ay. usted dijo que el diario es por el monto total, que solamente serían uno, dos, tres, cuatro, cinco asientos, y estoy en lo correcto, ¿verdad? Exacto. Sería un Ujú. diario para cada actividad, pero por el monto total. Exacto, de 500. Entonces, no, yo creo Ujú. que me den tiempo. Lo que sí yo voy a hacer es que voy a tratar de hacerlo con fórmula, de pasar de un cosa a otro. Pero Ok, vamos a ver. lo bueno es que recuerden que de una u otra manera estamos trabajando con la parte virtual y que usted gana muchísimo tiempo porque cuando usted confecciona un recibo, usted solamente copia el recibo, lo pega y luego es cambiar algunos datos Sí. generales, porque hay datos que se van a No, quedar, por ejemplo, quién lo firma, ya lo que usted va a cambiar es a quién va el ingreso, el monto, que obviamente, porque todos no van a ser iguales. no, yo trataré de hacerlo lo más rápido posible porque realmente fui yo la que comencé tarde. Bien, Pero, tenemos a, miren, no, si usted se pone ahí, lo termina, le da el tiempo. Teníamos dos manitas levantadas, creo que era Mauri y Magdalena, María Magdalena. Saludos, buenas tardes, profesora. Estoy en un sitio que Hola, hay un buenas. poquito de bulla, pero por si acaso. Uh-huh. Yo no hice un asiento, yo me confundí y a cada transacción le hice, no hice un asiento en general, a cada transacción le hice un asiento, un diario. Ok, Hice un asiento no y hay, al lado le hice su diario. con eso no hay problema, lo único que usted trabaja un poquito más que lo demás. Sí, no, me sirvió incluso de práctica tanto en la página de Excel como Uh-huh. en las mismas transacciones. Incluso vi Para una cuanta recordar. sí, vi una transacción que es donde se estaban pagando las retenciones. Entonces, no sé si Uh-huh. fue un gancho que usted puso, que se pagaron todas el IR2, perdón, que lo estoy buscando. Lo puse en amarillo porque vi que se estaba pagando el Infotel junto con la TCS y eso se paga aparte. pero quizá Ok. Una de era el las mismo día. perdón, en la Yo confirmación, no voy por ahí, pero quizá Sí. que, acuérdate que la factura en la de también los era el Muchas mismo cheques. veces. día. Sí, muchas veces cuando son así, tú lo tienes que pagar para el mismo día. Y hay momentos que las compañías, para no hacer tantos cheques,
hace uno en general donde paga la factura de la TCS, el Infotep. Hay otras veces que se hacen 2 cheques, uno directamente para la factura y otro para el Infotep. Porque el Infotep tú lo puedes pagar, no es lo correcto, pero se puede pagar un poquito de fecha, aunque hay veces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí el sistema es un poquito, diríamos, como medio infuncional, porque he visto facturas que no se pagan de Infotep, que no se pagan al día que es y no genera interés ni recargo. Y he visto otra factura que cuando tú no la pagas te genera. Entonces, yo hice el cheque de las retenciones, lo que le puse fue en amarillo, cuando le envié la tarea, lo que se la puse en amarillo fue para que tomara eso en cuenta, de que están en el mismo cheque, el pago de las retenciones con el Infotep. De acuerdo, no hay problema, muy bien, muy buena observación. Gracias. Pamela, que tiene la manita levantada. En facilitadora yo también hice modificaciones en algunas cosas porque como estaba trabajando con fórmulas, por ejemplo, tienen los nombres y los conceptos juntos. Yo los separé para poder trabajar más fácil con la fórmula. Espero que no haya sido inconveniente. Y también en algunos modifiqué la fecha y todo porque trabajé con fórmula para que se me llenaran más fácil los formularios, que yo nada más, por ejemplo, tenía que poner el número de cheque y me traía toda la información de esa persona. Así, y con esto aprendí eso, porque tuve que buscar en internet para aprender bien esa fórmula. Una chulería. Si aprendió algo nuevo. Excelente, excelente, excelente. Pamela, ¿tiene algún otro dato? Tiene la manita levantada. ¿O solo era eso? Sí, solamente era eso. Ok, muy bien. ¿Vieron lo bueno que ha sido trabajar así en Excel? Y que ha sido también el registro de las transacciones. Porque esto lo ha ayudado a ustedes, ¿verdad? A utilizar la imaginación, a buscar manera, no solamente a ustedes trabajar como de una manera, vamos a decir, automática, hacer y ya, como un robot. Estoy programado para hacer esto, no, sino que estos ejercicios, como ustedes están realizando transacciones, le ha ayudado a analizar, le ha ayudado a pensar, a buscar ideas, aprender, como decía Pamela, que buscó para aprender a realizar una forma esto, nos ayuda a tener más destreza, es decir, esto nos habilita la parte de lo que es la enseñanza, a no ser tan metódico, a crear, a diseñar. Y esa es la idea de un sistema de contabilidad, que usted pueda crear y pueda diseñar, porque de eso se trata, y más la contabilidad. Que obviamente en la contabilidad nosotros tenemos que crear cuentas, que habilitar cuentas. Una empresa que tenga un cliente nuevo, mira, uno de los vendedores consiguió un cliente, se llena una solicitud, tú tienes que crear esa cuenta para ese cliente nuevo. Luego de 2 o 3 facturas, según el comportamiento de él, tú le das crédito, ya ahí también tienes que habilitarle una cuenta por cobrar, que es ya que el cliente no existe porque cerró la compañía, cerrar esas cuentas. Todo eso nos ayuda de que dentro de ese sistema nosotros tenemos que habilitar, debemos de crear, tenemos que cerrar, que si la misma compañía habilita una nueva cuenta de banco, que usted tiene que comenzar a crearla, o que hace lo que es una diversidad de nóminas. Hay compañías que trabajan así. Muchas veces nosotros creemos que hay una nómina y no. Hay compañías que tienen hasta 5 y 6 nóminas porque lo tienen por departamentos de producción. Principalmente las compañías bastante grandes, vamos a decir, una tabacalera, la Aurora, es una compañía muy grande y se trabaja por varias nóminas. Se puede trabajar la nómina de 3 maneras, tanto matutina, vespertina y la nocturna. Y aún así, trabajando las 3 tandas, porque es una empresa que trabaja 24 horas, también se hacen nóminas
de manera por departamento. El departamento de producción, el departamento de calidad, del área matutina, asimismo vespertina, es decir, nosotros tenemos una amplitud bastante grande en lo que es la parte de un sistema de contabilidad, donde solamente no podemos quedarnos como atrapados en lo mismo. Los mismos sistemas, el software, aquellos que trabajan en compañía, se pueden dar cuenta muy a menudo que muchas veces usted está trabajando con un software y cuando viene el ingeniero en sistema, que hay que darle mantenimiento, te varía algo, que ya no es por aquí que vamos a entrar a tal cuenta, que ya es por el otro lado. O muchas veces esas compañías que tienen directores o gerentes que les gusta la modernidad, que les gustan los avances, que a veces están cambiando, ¿verdad? La misma parte del sistema, llevándolo a través de un sistema que sea más, que sea un sistema más cerrado, un sistema con más protección, de más confianza, donde tú tienes que pasar los datos, utilizar otro tipo de software, que muchas veces eso sucede, o cuando traen alguna modalidad, algún cambio en la misma DGI, que a veces hay que modificar los sistemas. Por ejemplo, hace 2 o 3 años anteriormente, los comprobantes fiscales comenzaban con una letra que era la A y tenía una serie de 19 dígitos. ¿Qué pasó? Que hace ese tiempo cambiaron por unas normas 05 y la norma 07 y el comprobante fiscal, en vez de ser iniciando con A y casi 19 dígitos, ahora inicia con B y lo que tiene son 8 o 9 dígitos. Entonces, todo eso lleva a cambios, a nuevas adaptaciones, a que hay que cambiar el sistema, hay que modificar y no nos podemos quedar como atrás con esa parte. Entonces, ya con relación a esa tarea, entiendo de que los que le faltan van terminando en su lugar, ¿verdad? Van terminando porque le queda poquito tiempo. Y ya luego vamos a continuar con lo que es la parte del catálogo de cuenta. Edwin tiene la manita levantada. Dígame, Edwin. Edwin, no iba a decir nada, o sea, fue que se le levantó la manita. Sí, yo estoy hablando, ¿no me escucha? Ahora fue que lo escuché. Buenas tardes. Con respecto a la nómina, profesora, usted dijo que hasta monto a cobrar, ¿cierto? Acuérdense, ese monto a cobrar porque tú lo que vas a hacer es, tú lo que vas a realizar es el recibo de pago de cada empleado. Recuerda que tú tienes salario bruto. Sí, yo sé. Que va a decir, por ejemplo, el nombre del empleado, el código, que la posición, y luego tú vas a tener salario bruto. Y a ese salario bruto es que vamos a aplicar las deducciones. Por ejemplo, profesora, para entenderlo, en el primer punto dice nombre, Mónica, el cargo de administrador, sueldo son 50, es el sueldo. Yo le voy a restar el AFP y el ARS. Entonces, si tiene abono por cuenta, se le resta, pero como en esa parte no tiene, se le pone el total del ARS y el AFP, menos el sueldo, que da monto a cobrar 17,000. Hasta ahí no. Exactamente. Ok, está bien, eso era mi... Porque si ella tiene un monto de que por X razón, vamos a decir, ella tenía algo con la compañía que hay que descontarle, ya sea porque tenía una deuda pendiente o porque se le está descontando porque tiene un plan de electrodoméstico, ahí mismo se le coloca tanto a descontar, tal cantidad, y luego ese sería el monto total y luego queda lo que ella estaría cobrando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro esa parte? Sí, está todo bien, nada más yo quería saber con respecto a eso, a la nómina. Entonces, profesora, yo en cheques estoy viendo que las fechas están todas organizadas, no hay que organizar ni nada, solamente pasar una por una. Ajá, pasar tus cheques.
porque Pues está los bien, cheques está bien, deben está bien. de, los cheques tienen que ir organizados. Acuérdate que tú no puedes, en el cheque 5, por así decirle, cheque número 5, la fecha 6, luego en el cheque 7, que te aparezca la fecha 3, ¿no? Porque hay una alteración. Acuérdate que debe de haber Exacto. una secuencia numérica Ok, y fecha. Si tú está tú bien. ves, en esa parte Sí, que está bien. tiene Mire, cuenta. profesora, yo para hacerlo más cómodo, no sé si es lo correcto. Yo hice otra hoja de Excel y pasé todas mis cosas, aparte de la que usted colocó de la tarea. No importa. No, entiendo que lo que tú me dices fue la idea, una de las ideas que yo le dije en la clase pasada, donde le habilitaba una hojita al lado de la que yo le daba para que lo fueran trabajando ahí mismo siguiente y Claro, no para que sea tuvieran que, exactamente. exacto, para que no tuvieran tanto documento ni se le hiciera incómodo. Exacto. Pues está bien, gracias, está bien. Siempre, a Era eso. Mauricio. Ajá. A Mauricio tenía la manita levantada y Flavia. Ajá, ¿me escucha ahí? Sí, le escucho. Ok, yo lo hice en la misma hoja de usted, lo único que al lado le hice el otro cuadrito, diario general y las transacciones. Y yo incluso hasta se lo numeré, que está empecé a trabajar debajo de la misma plantilla suya. Muy bien, no hay problema, no hay problema. Yo le di esas ideas para que no habilitaran tantos documentos y luego estuviesen perdidos abriendo tantos documentos de Claro. Excel o de Word y luego se le complicara. Ok, no, excelente, profesor, está bien, era eso. Bien. Gracias. Flavia, que tiene la manita levantada. Profesora, tuve un inconveniente esta mañana. Yo envié la tarea y envié un archivo vacío, fue. Entonces, como yo le di a todos los pasos, ahora no me permite editarlo. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? Bien, no, en ese caso tengo que mandársela yo a borrador para que la pueda editar nuevamente. Será Bueno. cuando terminemos clase, yo mandársela antes de que yo comience el otro grupo y no se me vaya a pasar. Está bien. Bien. Bueno, entonces, chicos, para nosotros continuar con el tema, como le dije, el tema 6 y 7, ¿verdad? Sí. 6 y 7. Vamos a hablar sobre el catálogo de cuentas. Voy a compartir. Un momentito. Miren, esto es un catálogo de cuentas. ¿Se ve la pantalla? No. Sí, se ve, sí. Ahora sí. Ok. Esto es un catálogo de cuentas. ¿Qué es un catálogo de cuentas? Tal cual como lo dice su nombre, es un libro, un catálogo, donde yo voy a tener registradas todas las cuentas de manera contable que yo utilizo dentro de mi empresa. Y obviamente este catálogo de cuentas va a estar organizado según las posiciones de las cuentas, ¿verdad? Según la manera en que van colocadas cada una de ellas. Nosotros sabemos que en contabilidad tenemos 6 grandes cuentas y las posiciones van donde primero yo registro activo. Recuerden que cada vez que siempre hablamos, ¿cuáles son las cuentas de contabilidad? Siempre decimos activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, porque esas son las posiciones. Esas son las 6 grandes cuentas, donde tenemos como número 1 el activo dentro de su posición, en el número 2 está el pasivo, en el número 3 está el capital, en el número 4 está el ingreso, en el 5 el costo y en el 6 el gasto. Las 6 grandes cuentas que tiene la contabilidad. Entonces, ese catálogo yo lo voy a tener clasificado, voy a tener las cuentas madre, que podemos decir que son estas 6, la que coloqué en grisito, azulito, y luego esas cuentas madres se van a clasificar. Cuando hablamos de clasificar es que se van a abrir, van a tener clasificaciones. Y esas clasificaciones también pueden tener subclasificaciones.
Entonces, ¿por qué es importante utilizar el catálogo de cuenta? Porque aquí cada una de ellas va a estar codificada, tanto de manera alfanumérica, porque se puede trabajar con letras y números, o como también con números. En su mayoría de casos están muchas veces trabajadas con números porque es una manera más cómoda, más fácil de poder llevarlo. Bien. Y la mayoría de la empresa, bueno, todas las empresas, podemos decir, utilizan su catálogo de cuentas. Este catálogo me ayuda a mí a confeccionar, a crear cuentas, como yo le decía. Si, por ejemplo, tengo un cliente nuevo, tengo que habilitarlo, tengo que, como uno dice popularmente, ay, tengo que crearlo en el sistema y te van a dar un código, ¿verdad que sí? Asimismo, si ya el cliente no existe por X o Y razón, tengo que quitarlo. Al igual que el administrador me diga, mira, tenemos 2 cuentas de banco, pero necesitamos una de otro banco. Yo tengo que crear dentro de mi catálogo esa cuenta nueva de banco. O si él nada más quiere ahora trabajar con un banco, sucesivamente. Y todas ellas van a ir clasificadas y van a ir dentro de su subclasificación también. Entonces, ¿cómo yo creo ese catálogo? Les decía que en azul tenemos las cuentas madre, activo. ¿Qué sucede? Que el activo es la primera cuenta, ¿verdad que sí? Que nosotros conocemos, que tenemos, que comenzamos y enumeramos en un catálogo. Y luego, obviamente, cuando hablamos de los activos, estos tienen diferente clasificación, porque sabemos que tenemos activos corrientes, que son donde están todos los activos que se convierten de manera líquida más rápida. Cuando yo digo que se convierten de manera líquida más rápida, ¿a qué yo me refiero? ¿Qué yo quiero decir con eso? A ver, la manita Que se levantada. convierte en efectivo en menos de un mes. Algo así. Exacto. En un periodo corto, un corto plazo, podemos decir. Entonces, esos son los activos corrientes. También se conoce como activos circulantes. Cuando hablamos corrientes, circulantes, rápido. Si yo tengo dinero, yo compro, pago de una vez, no tengo que esperar por nadie, ¿verdad que sí? Y dentro de esos activos corrientes, obviamente, el activo más líquido que tiene cualquier empresa o no la empresa, hasta uno mismo, ¿qué es? El efectivo, obviamente. ¿Verdad que sí? También, ¿cuál es otro activo corriente de la empresa? Las cuentas por cobrar o los documentos por cobrar, porque inmediatamente usted cobró, ¿qué usted está recibiendo? El dinero. Eso es lo que usted tiene. El inventario también, ¿verdad? Son activos corrientes, porque el inventario son los materiales que usted necesita transformar para convertirlo en su artículo o en su producto y poder venderlo y tener efectivo. Asimismo, también nosotros tenemos activos diferidos. Aquí están. Tengo que marcarla. Tenemos activos diferidos. ¿Cuáles son esos activos diferidos? Bueno, los activos diferidos son todos aquellos que yo pago por adelantado. Todos los pagos que yo hago por adelantado. Por ejemplo, cuando usted paga, por así decirlo, cuando nosotros pagamos el año del seguro de un vehículo, usted pagó un año por adelantado y luego lo va deduciendo. Asimismo, también un activo diferido es cuando tú pagas una renta de un local por un año completo, que luego tú lo vas consumiendo mes tras mes. Eso también es un activo diferido, ¿verdad? Cuando tú pagas materiales por adelantado y te lo van entregando por parte, también son activos diferidos, porque tú tienes algo a tu favor que va a ir gastando al transcurrir el tiempo. Asimismo, también tenemos activos fijos dentro de la clasificación, o también muchas veces se llaman activos no corrientes, que son todos aquellos activos que se convierten en propiedad, planta y equipo, como decimos. ¿Quiénes están aquí? La edificación,
los muebles de oficina, el vehículo, la maquinaria, los equipos de oficina, todo eso son activos fijos. Y ya luego otra clasificación de los activos, por ejemplo, podemos decir otros activos, que en ello están los depósitos y fianza. ¿Qué son los depósitos y fianza? Es aquel pago que yo hago para tener algún tipo de servicio. Por ejemplo, cuando usted va a solicitar un contrato en Corazán, le dicen, para el contrato son 1.500. Eso es una fianza, un depósito. Eso es otro activo porque al momento que usted cierre ese contador de Corazán, ese dinero le queda a su favor. Cuando usted saca una línea fija en Codetel, en Claro, un mes pagado por adelantado, como ellos dicen, eso es una fianza, un depósito que usted está haciendo, que ese depósito usted lo tiene a favor. ¿Se va entendiendo la idea? Sí. Sí. Ok. Entonces, aparte de yo tener esa clasificación, yo tengo subclasificación. La primera cuenta, la marco con el número 1, es activo. Entonces, ahí mismo yo comienzo por la clasificación más líquida. 1-1. ¿A qué se refiere ese 1-1? Lo voy a ir haciendo aquí, yo de manera manual para que usted lo vea. Si yo fuera a confeccionar un catálogo de cuentas, ya nosotros sabemos que tengo que comenzar por el orden de las posiciones de la cuenta. Y digo que la primera cuenta Ay, se me fue el internet a mí o se le fue el internet a la profesora. Se fue la profesora. La profe dice que se quedó sin energía eléctrica. Se quedó sin luz la profe. Qué emoción. ¿Y qué pasó? ¿Se le fue la luz a la profesora? Sí, ella dijo que se quedó sin energía. Ah, bueno, esto es normal, esto le puede pasar a cualquiera. Ay, señores, que no ha comenzado la tarea que la comience, que son 19.000 recibos.
esa tarea es bastante larga. El que necesite cualquier ayuda, me deja saber. ¿Quién es que está ofreciendo ayuda? Nuevamente, porque yo la necesito. Ah, Moral, ¿en qué tú necesitas ayuda? Yaride, Amaury, Yaride. Lo que pasa es que aquí dice Moral. Sí, porque estoy de mi correo personal. Bueno, lo que tú no entiendas, tú sabes que uno ahí se va ayudando y va chequeando. No es que yo sé mucho, ¿oíste? Está bien, yo te voy a tirar ahorita. Está bien, no hay problema. Gracias. Eso mismo hice yo ahorita, Mauriel. Yo creo que fue a ti el único que yo no te llamé. Yo llamé a todo el mundo. Y todo el mundo con los Sí. formularios apagados. Además me lo Ah, cogió, creo que fue También me pueden Elizabeth. decir que yo le ayudo con la fórmula que yo hice, es Pero súper fácil. Yo nada más yo, hice la el fórmula, puse signo el de número más, de ¿verdad? cheque y, o sea, yo utilicé la fórmula buscar B. Entonces hice Yo un utilicé, formato. ¿qué hago? yo utilicé el signo de más. ¿Dónde lo pongo? Mm, Un chismán, un eh, chismán. yo usé la, yo usé la fórmula buscar B en una sola, después la copié, la fijé y nada más ponía el número de cheque, un ejemplo, y me llenaba la información sola. Cuando liquidaban. Oh, mándame esa fórmula. Pero esa fórmula ¿Cuál está. es? Buscarme. Yo le voy a hacer un ejemplo, déjame ver si puedo ¿Dónde que ponerlo. están, Amaury? Ay, no. Sí, porque yo estoy usando el signo de más, pero esa que tú me estás diciendo es más fácil. Sí. Es que no se ve del otro lado. Para enseñarle un ejemplo. Deme en un momento. A ver si me puedo conectar a la PC. No, Buscar vamos B, casi. Sí, control B. un ejemplo. Ay, no se ve bien ahí porque está de frente. ¿Lo ven? No, porque no lo puedo poner de la otra forma. Pero dale a compartir pantalla en los dos puntitos Es que que tú está en tienes arriba. Está en la es que PC. estoy en la PC. Déjame ver si me puedo unir. Ya va, que no vamos casi. Sí, sí, deme un momentico nada más. El link de la tarea, la práctica. Es que para poder entrar de la PC, me tienen que dar permitir y ella no está ahí. Me tienen que dar el permiso. Pero ¿cómo tú hiciste la Tú te estás fórmula? conectando, que te está conectando remoto, le digo, ¿no? ¿Cómo tú la buscaste en Google? A ver si yo la encuentro. Y así mismo yo puse buscar B, función buscar B, y me enseñó cómo utilizarla. Y luego yo la hice. Si tú quieres en la noche, podemos hacer una videollamada y yo te enseño cómo yo la apliqué. Pues te voy a llamar cuando yo llegue. Sí. Sí, porque también yo me voy para casa. Ujú. O podemos hacer un grupo entre todos, una reunión entre todos y lo vemos ahí. Y todos nos ayudamos. Sí. De acuerdo. Muchísimas gracias. Porque realmente yo estoy muy atrasada porque comencé hoy. Y con todo ya hice por lo menos los recibos de ingresos. Voy por el recibo como el número 10, sí, pero por lo menos hice el formato. Si yo me voy a retirar, ya ustedes saben, tienen por el grupo y entre Amaury, entre todos, interactuamos de la clase. Está bien, muchísimas gracias. Gracias, Pamela. A la orden.
Ahora sí, ¿me escucha? Sí, profe. Sí. Ok, Sí, profe, le escuchamos, le escucho. bien. Una pequeña interrupción técnica. Vamos entonces a continuar. Me avisan cuando se vea la pantalla, que quedamos aquí. Sí, Sí, ok. ya se ve, ya se ve. Déjenme ver algo. Ok, sigue grabando. Bien, les decía que cuando vamos a confeccionar, ya sabemos que tenemos que seguir el orden, ¿verdad? De las posiciones, la cual yo marco con número 1 a mis activos, porque es la primera cuenta en el orden de contabilidad. Luego, ¿con quién sigue? Obviamente voy a hacer mi primera clasificación, donde tengo que iniciar con los activos más líquidos. ¿Y cómo yo lo hago? Digo 1, ¿verdad? Porque pertenece a los activos. El punto es una manera como para yo poder separar. Y 1 porque voy a mencionar a la primera clasificación, que son los activos corrientes. Luego, como ya yo tengo clasificación, yo voy a derivar subclasificaciones. Por ejemplo, el efectivo en caja es una subclasificación porque hay empresas que tienen caja general, por ejemplo, 1, caja general 2, caja general 3, y tienen también muchas veces caja chica y hasta varias cajas chicas. Entonces, ¿qué yo hago? Después de yo tener mi cuenta madre, que sería esta, o cuenta control, que también muchas veces se le llama, comienzo a clasificar. Ya tengo los activos corrientes. Ahora luego entro a una subclasificación. ¿Y cómo yo la codifico? 1, porque estoy dentro de los activos, el punto de separación. 1, porque pertenece a la primera clasificación de activos corrientes. Y punto 1, porque es la primera subclasificación. Por ejemplo, aquí tenemos efectivo en caja. Como ya yo tengo mi subclasificación, yo tengo diferentes cajas, vamos a decir en nuestra empresa. ¿Cómo codifico? ¿Cómo voy realizándola? De igual manera, 1, porque pertenece a los activos. Punto 1, porque de la primera clasificación activos corrientes. 1, porque estamos hablando que de la subclasificación de los efectivos en caja. ¿Y qué yo hago muchas veces? Una manera como para que sea un poquito más cómodo o para interpretar más fácil, que cuando me voy a referir ya a las cuentas, le pongo un guión. Y eso significa guión que la primera cuenta de esa clasificación, vamos a decir que sería caja general 1. Vamos a decir que esa empresa tiene 2 cajas. Si yo fuera a clasificar, a subclasificar la segunda caja, ¿cómo lo hago? 1 de activos, 1 de la primera clasificación, activos corrientes, 1 de efectivo, porque estamos hablando de la subclasificación de los efectivos en caja, y luego guión 2, que pertenece a caja general, vamos a decir 2. Si yo tuviese caja chica, una sola, 1 de activos, 1 activos corrientes, 1 porque sigue perteneciendo a la subclasificación del efectivo, guión 3, caja chica. ¿Se va entendiendo cómo yo codifico mi catálogo de cuentas? Por ejemplo, bancos. Si yo tengo diferentes bancos, ¿cómo yo lo realizo? 1, porque estoy en los activos. 1, porque es a la primera clasificación de activos corrientes. Punto 2, en este caso, porque voy a hablar de quién, de los bancos. Si yo fuera a mencionar bancos, vamos a decir que yo tengo Banco Popular y Banco de Reserva. ¿Cómo yo lo hago? 1 de activos, 1 de la clasificación de activos corrientes,
2 porque ahora estoy, ¿verdad? Con los bancos, guión 1. Vamos a decir Banco Popular. Un banker. Por ejemplo, hay un ¿Qué es lo que micrófono por son? ahí abierto, chicos, chequen. Si tengo otra cuenta de banco, Banreserva. 1, activos. 1, de la primera clasificación de activos corrientes. 2, porque estoy en la segunda subclasificación, ahora estoy hablando de los bancos. Y este fuera el número 2, porque ya mi primer banco es Banco Popular, el segundo, Banreservas, por ejemplo. Y así sucesivamente. Si tuviera Banco BHD, guión 3, Banco BHD. Ahora también yo tengo cuentas por cobrar. Es otra subclasificación. 1 de activos, 1 de la primera clasificación de activos corrientes y la 3, que es la tercera subclasificación. Cuentas por cobrar. Imagínense que aquí yo tengo cuentas por cobrar Luis, José, Pedro, que son clientes. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, 1 de activos, 1 de la primera clasificación, activos corrientes. 3, ¿verdad? Porque estoy en la tercera subclasificación de las cuentas por cobrar, guión 1. Vamos a decir C, cuenta por cobrar, Luis. Si yo tuviese, José, 1, activos, 1, activo corriente, 3 de las cuentas por cobrar, guión 2. Por ejemplo, cuenta por cobrar, José. Y así voy derivando según mi subclasificación. Si ya yo terminé de toda la clasificación que yo tengo, por ejemplo, de los pasivos, de los activos corrientes, ¿verdad? ¿Con quién paso? Puedo pasar con los activos fijos. Miren aquí. 1, ¿de quién? Del activo. 2, porque es la segunda clasificación. La primera es activo corriente, 1 de activo, 1 de la primera clasificación. La segunda, 1 de activo y 2 porque estoy con los activos corrientes, la segunda clasificación. En este caso, propiedad, planta y equipo. 1, activo. 2, la segunda clasificación. 1 es la primera subclasificación. Si yo fuera, por ejemplo, en este caso, para las cuentas, el terreno, 1, activo, 2, porque pertenece a activo corriente, activo fijo, perdón, 1, porque está dentro de propiedad, planta y equipo, y en este caso, guión 1, porque es el terreno. Sabemos, o si no sabían, los terrenos no se deprecian, el terreno no se deprecia. En este caso, ¿qué se deprecia? Un edificio, las maquinarias, los equipos de oficina, ¿verdad? Todo aquel que tenga un desgaste por el uso sufre algún tipo de depreciación. Tengo aquí la depreciación acumulada del edificio. ¿Cómo yo la marco? 1, activo. 2, de la segunda clasificación, activos fijos. 1, porque pertenece a propiedad, planta y equipo. Y obviamente guión 2, porque es la segunda cuenta con una D, que significa depreciación, que es una cuenta de depreciación. Miren aquí la cuenta de edificio. 1, activo. 2, activo fijo. 1, porque es de la cuenta propiedad, planta y equipo. Y en este caso, guión 2, porque sería la segunda cuenta, el edificio. Aquí tenemos la cuenta de depreciación. Fíjense cómo el equipo de transporte también tiene su cuenta de depreciación. Y así continuamos. Otros activos. 1, ¿de qué?
De activo, 3 porque está dentro de la tercera clasificación. ¿A quién tenemos aquí? 1 de activo, 3 de la tercera clasificación, otros activos. Y luego 1 porque estamos hablando sobre los depósitos y fianzas que puede tener una empresa. ¿Hay preguntas hasta aquí? Antes de yo pasar, por ejemplo, con el pasivo. En el pasivo, nosotros conocemos que tenemos 2 tipos de clasificación. Sería la segunda cuenta. ¿Cuáles son los 2 tipos de clasificación que tienen los pasivos? El pasivo corriente o llamado a corto plazo, que es aquel que tiene menos de un año, o el pasivo a largo plazo, el que pasa de más de un año. Por ejemplo, aquí obviamente en este catálogo que yo utilizo van a haber muchísimas cuentas. 2 pasivos, 2 de pasivo, 1 porque estamos con la primera clasificación, pasivos corriente o corto plazo. Por ejemplo, aquí se ve que hay si hubiese sobregiro, cuentas de sobregiro, documentos por pagar, 2 pasivo, 1 de la primera clasificación, que es los pasivos corriente o a corto plazo, 2 porque pertenece a los documentos por pagar. En este caso, un documento por pagar, un pagaré. Vamos esto. Por ejemplo, cuentas por pagar. 2, pasivo. 1 de la primera clasificación, pasivo a corto plazo. Y 3 porque es la tercera clasificación, subclasificación. ¿Cuáles esas cuentas por pagar? Bueno, los suplidores, a fulano, por ejemplo, en este caso, a alguien también que sea nuestro suplidor, que yo puedo ir colocándole los nombres a cada uno, por ejemplo, suplidor Juan, suplidor José, o el cuenta por pagar a la compañía Sol, cuenta por pagar a la compañía Mar, ¿verdad? Se va haciendo por clientes, por suplidores. Si fuera, por ejemplo, a largo plazo, la segunda clasificación, 2 pasivo, 2 de la segunda clasificación. Y pasivo a largo plazo, aquel que tiene más de un año. ¿Cuáles son esos? Bueno, los préstamos, las hipotecas por pagar, ¿verdad? ¿Se va entendiendo las ideas? Excelente, profesora, se va entendiendo perfectamente. Digo yo, de parte mía. Excelente, muy bien. Los demás, chicos, vamos Se entendiendo. va entendiendo, profe. Se va entendiendo. Sí, se va entendiendo. Capital, que es la tercera cuenta. Por ejemplo, hay empresas que clasifican capital invertido. Por ejemplo, el capital, que es una cuenta pequeña, muchas veces no es tan necesario tener clasificaciones tan grandes. Por ejemplo, todo va a depender del tamaño de la empresa. Tú tienes 3, capital, 3.1, por ejemplo, capital contable, 3.11, el 3 de capital, el 1 de la primera clasificación capital contable y el 1 capital compañía XY, por ejemplo. Otra cuenta para los retiros de capital o los dividendos, que sabemos que los dividendos es la repartición de las ganancias que se le hacen a los socios y que salen de las utilidades, ¿verdad? Cuando una empresa tiene utilidades retenidas, esa repartición que se toma de ahí son los dividendos. También las utilidades son cuentas de capital, 3, capital 1, ¿verdad? De capital invertido 2, porque es de la segunda clasificación. Luego, ¿con quién seguimos? Con los ingresos. Muchas veces los ingresos tú puedes clasificarlo. Ingresos ordinarios, que son los comunes. Sabemos que los ingresos son los generados por las ventas, ¿verdad? De nuestra mercancía. Obviamente, esas ventas son tanto al contado como a crédito, ¿verdad? Las ventas al contado es el efectivo que entra.
las ventas a crédito son las cuentas por cobrar que se me generan. Y también una empresa puede tener ingresos extraordinarios. ¿Por qué una empresa puede tener ingresos extraordinarios? Bueno, una empresa puede tener inversiones, puede tener acciones en otra empresa. Una empresa puede tener ingresos extraordinarios porque tiene títulos, por ejemplo, en la bolsa de valores o certificado financiero, y eso genera intereses. Son ingresos que la empresa tiene, no solamente por la actividad comercial que ésta realiza. Bien, ya luego los costos, que obviamente dentro de los costos está el costo de venta. Sabemos que el costo de venta es lo que nos cuesta producir o fabricar el producto. Y obviamente esto tiene el costo de mercancía, que es cuando nosotros lo sacamos del almacén de producción, lo que nos costó hacerla. También dentro de los costos muchas veces están devoluciones por deterioros o por algún tipo de, ya sea de compra, ¿verdad? O descuentos también que se pueden realizar. Y por último, los gastos. También los gastos se clasifican. Gastos de venta, todo lo que tenga que ver con el departamento de venta. Gasto administrativo, todo lo que tenga que ver con los gastos administrativos. Gasto financiero, todo lo que tenga que ver con los gastos de los bancos, de los intereses. Entonces, así yo confecciono mi catálogo de cuenta. ¿Preguntas hasta aquí? Ya vimos cómo vamos codificando. Es solamente como ir agregando un poquito más, como realizar, podemos decir, como barras de código. Es lo que nosotros hacemos en nuestro catálogo de cuenta. También el catálogo de cuenta nos ayuda a tú poder tomar las cuentas correctas. Porque muchas veces, si tú no llevaras ese control, se puede decir que hay cuentas que pueden hasta tener hasta 2 o 3 números y son iguales. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Se hacen estas confecciones para tener un mejor control, para yo poder trabajar de una manera más ordenada. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿usted va a colgar ese material en la plataforma? El video sí, pero este catálogo no se lo puedo facilitar porque ustedes van a confeccionar un catálogo. sí, pero lo podemos tomar como ejemplo. Nosotros no tenemos que... Oh, es que ya va a estar hecho. Ah, sí. Por eso es, ya va a estar realizado. Ya está. Yo le voy a habilitar esa tarea, la que va a ser en la unidad número 6, sobre la confección del catálogo de cuentas. Para que ustedes sepan que deben de realizar esa parte. Entonces, bien. ¿Qué otra cosa teníamos? Como les decía, dentro de la unidad 7 están la contabilidad por departamento, que es aquella que ya nosotros conocemos que es donde se distribuyen cada uno de los departamentos. Por ejemplo, hay empresas que obviamente, anteriormente cuando usted la visitaba, lo primero que usted encontraba desde que usted pisaba era un organigrama. Ya muchas de estas han cambiado. Ya es muy extraño, muy casual, usted encontrarse desde que llega un organigrama, porque ahora mismo las empresas trabajan mucho con lo que es una forma o una estructura horizontal. Cuando hablamos de horizonte, es como la línea del mar, horizonte, vertical, como uno dice, parado. Entonces, ¿por qué ahora mismo las estrategias de contabilidad y los departamentos entienden que es más productivo y de más provecho trabajar con una línea horizontal, con el horizonte? Porque
todos los departamentos van a estar unificados y van a estar al mismo nivel. Aquí no va a existir de que este está por encima de mí, yo estoy por debajo, no. Aquí todos vamos a buscar el mismo bien común. Y yo dependo tanto del uno como del otro. Por ejemplo, el departamento de compras depende bastante del mismo departamento de recursos, por ejemplo, de recursos humanos, porque necesita tener un personal, manejar también un monto. Asimismo, el departamento de compra necesita bastante del departamento de servicio al cliente para que atiendan a su cliente, para que le hagan las gestiones. Necesita del departamento de producción para saber qué ellos necesitan para producir. Es decir, todos vamos a un mismo nivel donde nos enlazamos uno con otro. El departamento de venta, ¿quién necesita? Un muy buen departamento de servicio al cliente para las atenciones con el cliente, para recibir, para darle seguimiento. Asimismo, también, por ejemplo, el departamento de la misma venta necesita del departamento de finanzas para los créditos, del departamento de producción. Bien, es decir, ya dentro de lo que es un nivel, dentro de una jerarquía en una empresa, se maneja de una forma horizontal, donde todos tenemos que ir de la mano, donde todos vamos a ir, ¿verdad?, ayudándonos uno al otro, donde cada departamento es importante para poder lograr las metas que se han propuesto, las metas que se han solicitado, que quieren alcanzar. ¿Alguna pregunta sobre esa parte? Chicos, pregunto. Hasta No, ahora. no tengo ninguna cosa. Lo único, profe, que ya voy a salir del trabajo para la calle. Si se me cae, yo soy Belki Santana. ¿Cuál es el nombre suyo? Belki Santana. ¿Cómo? Belki Santana. Belkis, ok. Bien. Bien. Entonces, preguntas, chicos. Hasta ahora vamos bien, profe. Vamos bien. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener de tarea? ¿Verdad? ¿Qué vamos nosotros a realizar? Bueno, pues de tarea nosotros van a realizar, como les decía, esta confección del catálogo de cuentas. Yo se la voy a habilitar porque todavía no está habilitada. Voy a confeccionársela para que entiendan qué van a realizar, qué yo quiero, porque es muy fácil yo ponerle un catálogo de cuentas y usted comienza, ¿verdad?, a tirar cuentas. Y yo les voy a decir cómo lo van a realizar, cuáles cuentas van a tener para que todos trabajemos a un mismo compás. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, de acuerdo. Entonces, Sí, señora. en esta semana van a ir ya un poquito más relajados, porque obviamente van a tener menos trabajo que la anterior. Quisiera también preguntarle si ya han visto su trabajo final. Yo estuve mirando ahí. Por favor, tómense un tiempecito este fin de semana con el trabajo final para que no se le acumule. Dice que, profe, una pregunta. Claro, adelante. ¿Hasta qué tarea usted va a llegar? Es muy posible que esta y otra más. Ok. Y profe, porque tiene que darnos tiempo, acuérdese que No, comenzamos yo sé, tarde y yo sé. termina más rápido el trimestre, entonces
Claro, Sí, no, yo hombre, no se tiene preocupen. que dar una consideradita ahí, porque sabe que nada más no está sola y vamos No, forzados. yo la entiendo, yo sé. Por eso le digo, esta, ya esta, ¿verdad? Ya esta la tenemos. Nada más habilitarla. Y es muy posible que otra más. Bien. Bien. Entonces, estamos claros, chicos, con lo que van a realizar, estamos claros con relación a lo que es la codificación de datos, a lo que es un catálogo de cuenta y la codificación de este, y a lo que es una contabilidad por responsabilidad de departamento. Sí. Así es, sí. Bien. Así. Bueno, entonces. Profe, una pregunta. ¿El trabajo final es individual o es en grupo? Sí, miren, yo sé que hay muchos maestros que a veces lo coloca en grupo. De una u otra manera, a mí los trabajos finales me gustan individual, porque muchas veces siempre hay uno que es que hace todo y el otro, ¿verdad? A veces sabemos que eso pasa muy, muy frecuentemente. Entonces, para que cada quien trabaje y cada quien sea responsable y haga su actividad, por eso yo siempre prefiero y lo elijo que sea de manera individual. Porque entonces es muy fácil que el otro compañero, ¿verdad?, vaya como muy flojo, ve haciendo, que yo tengo trabajo, que se me enfermó fulano, que se me presentó tal cosa y tú ahí fajado y después, una nota muy bonita, pero el otro compañero no se esforzó, no hizo nada. Entonces, por eso me gustan más los trabajos de manera individual, para que cada quien haga su esfuerzo y para que cada quien investigue, analice, diseñe. Bien. Bien, Bien. gracias, profe. Profe, Sí. sí, el trabajo final que se trata de hacer un manual, ¿verdad? Solamente de activo y pasivo. De eso usted no va a poder hablar, aunque sea en el último grupo un poco, porque o es igual Sí, que la miren, tarea cuando 4. hacemos un manual, el manual lo que son las reglas, son los controles internos que yo debo de llevar. Voy a poner aquí nuevamente el catálogo. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de un manual para los activos y el pasivo, tú me vas a especificar todas las reglas y todos los procedimientos que tú entiendes que debe de tener una empresa para los activos. Por ejemplo, tú vas a colocar las reglas de manera general para todos los activos, ¿verdad? Pero luego tú vas a tener como si fuera un subcapítulo. Por ejemplo, capítulo 1, activo. Todos los activos deben de ser custodiados, deben de tener cuentas independientes. Esas son reglas, procedimientos, es un control interno. Ya luego, ¿qué tú vas a hacer? Va a mencionar activos corrientes. Los activos corrientes son tal y tal y tal. Y se debe de tener cuidado con tales requisitos. Y ahí tú mencionas, por ejemplo, efectivo en caja. De la caja, que solamente debe de ser manipulada por el cajero y el supervisor de caja, que solamente el supervisor de caja debe de cuadrar el cajero, que este debe de realizar un arqueo semanal, que cuando soliciten cambios de monedas, por ejemplo, el cajero debe de contar lo que le entregue el supervisor en monedas. Eso es un manual. Que las cuentas por cobrar, darle seguimiento cada cierto tiempo, según los abonos del cliente, hacer llamadas frecuentes para confirmar de que el cliente sepa el balance y sepa cuándo tiene que pagar, que se le ofrezca, por ejemplo, descuento a corto tiempo para que éste pueda pagar más rápido, se motive, por así decirlo. El inventario. Si fuéramos a hablar del inventario, tener que la persona encargada del inventario, ¿verdad?, sea la única autorizada para entrar al almacén,
que se haga un reconteo de mercancía o que se coloquen por fechas, por tramos, por colores, por tipos. Que debe de existir, por ejemplo, 5 cantidades de cada material en almacén. Que periódicamente aquellos materiales que se solicitan fuera del país se tienen que realizar con 15 días antes. Que el pedido se tiene que hacer una semana antes. Eso es un manual. Ok, comprendo. Gracias. ¿Se entendió para los demás también cómo yo voy a hacer el manual? Sí, profe. Bien. Con el pasivo igual. Tenía una el mismo dudita ahí, seguimiento. Profe, una pregunta, ¿se va a hacer con todas las cuentas? Es decir, pasivo. Con los activos y el con todos los pasivo activos. solamente. Activos, Activo y pasivo nada más. Tomando en consideración, ¿verdad?, de que cuando hablamos de los activos tenemos clasificaciones como activo corriente, activos fijos, activos diferidos. Y de los pasivos ustedes tienen 2 clasificaciones, los de corto plazo y los de largo plazo. Copiado, ahora sí. Okay. Bien. ¿Todo claro entonces? Sí, muy claro, gracias. Bien, Sí, entonces, bueno, pues nada, lo dejamos hasta aquí en el día de hoy. Les aviso inmediatamente, le coloque su tarea en plataforma. Sí. Profe, disculpe, cuando usted cantó la lista, si lo hizo al principio, yo no había podido entrar porque no había luz. Ok, no se preocupe, yo la lista yo la voy a tomar por la cantidad de personas que tengo aquí en el listadito que me sale al lado. Me es más fácil porque se carga mucho la plataforma. Profe, recuerde que tiene que mandarme la tarea por borrador. ¿Se lo pongo por WhatsApp? Póngamelo, sí. Profe, recuerde que mi correo está renombrado. Yari de Encarnación, aparezco como Mora. Sí, pero ese es su apellido. Mora. Ajá, Mora. Bueno. También el mío, profe, no es mi correo de la institución, sino un correo, una cuenta de Google. Mi nombre es Faustino de la Rosa. Ok. Bueno, pues nada, chicos. Feliz resto de la tarde, entonces. Y les aviso para su tarea. Muchas gracias, profe. Pase Buenas igual. tardes para todos. Gracias, igual.